as we got our service this morning too. God bless you today again. Father God, I come before Holy Throne, giving you and growing in praise. Thank you, Lord, for this wonderful day and this opportunity, Lord, you give me to be here, Lord, exalting, praising, and magnify your holy name. I put every children under your blood, Father God. I declare your protection, your guidance in their life, Father God. I pray you supply all they need according to your riches in glory once more. In the name of Jesus, I present them and their family before you, that you will bless every family, Father God, abide with them. Father God, that you will just help them, that they will increase for you to grow in them once more in the name of Jesus. So God, I exalt you, I praise you, and I bless you, Lord. Have your way within every child, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Now, if you had birthday last week or even today, we want to tell you happy birthday. Especially we want to say happy birthday to Julie and Justin as they complete 1 year more of birthday. Happy birthday! God bless you today on your birthday.
continue to praise you, glorify you, and exalt you for being our flag, our protector. I thank you, Lord, for our provision, for our life, for our study, and for everything you have given us. I ask you to continue protecting us. All this is happening in our island, our nation, and all the whole world. And then tomorrow, these moments only remain as bad experience. Continue to have mercy on us in the name of Jesus Christ. Amen. El camino del Evangelio. Cristo. Buen día, niños. Buen día, Señor. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Me alegra que estén bien. Pasemos al salón, por favor. ¿Quién me puede decir qué hemos aprendido durante estas últimas clases acerca de Cristo? Yo, Señor. Dinos, Juanita. Aprendimos que Cristo es el Hijo de Dios y dejó todo lo que tenía en el cielo para convertirse en un ser humano y morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Excelente, Juanita. Señor, ¿cómo hacían las personas para recibir el perdón por sus pecados antes de que Jesús muriera en la cruz? Muy buena pregunta, Susan. Veamos qué dice la Biblia sobre ello. Niños, ¿trajeron sus Biblias? ¡Sí! Muy bien, abran sus Biblias y busquen Levítico 1 del 1 al 13. Yo les voy contando y ustedes van siguiendo en la Biblia. Primero, recordemos qué es pecado. ¿Quién lo recuerda? Pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos o no hacemos que no agrada a Dios. Así es, Brian. En el tiempo antiguo, antes de que Jesús muriera en la cruz, los judíos pagaban por sus pecados mediante el sacrificio de animales. Era la manera como pedían perdón a Dios por sus pecados. Dios creó el sacrificio como un medio para que las personas del pueblo de Israel buscaran el perdón y restauraran o arreglaran su relación con Él. La persona que había pecado debía llevar al sacerdote voluntariamente un ternero, un cordero o un cabrito. Este debía ser un macho y sin ningún defecto. El animal debía ser perfecto. No podía ser ciego, ni cojo o herido o que tuviera enfermedades en la piel. El precio de estos animales era alto, lo cual mostraba el alto costo del pecado. Señor, ¿y por qué el animal debía ser perfecto? El animal debía ser perfecto para hacer un sacrificio aceptable por el pecado, porque ese animal perfecto, sin defecto, representaba la perfección moral que Dios, como un Dios santo, pedía de nosotros. Recuerden, niños, que la Biblia dice en Mateo 5:48, ustedes deben ser perfectos como Dios su Padre, que está en el cielo, es perfecto. La persona debía llevar el animal al santuario y el sacerdote verificaba que fuera perfecto. La persona entonces colocaba su mano en la cabeza del animal para simbolizar que ese animal tomaba su lugar y que sus pecados eran trasladados a él. Luego la persona mataba al animal y el sacerdote esparcía la sangre del animal en los 4 costados del altar y así sus pecados le eran perdonados. Recordemos que el castigo por el pecado es la muerte. Nosotros no moríamos, sino que en nuestro lugar moría el animal. El animal tomaba el castigo por nuestro pecado. Luego la persona que presentaba el sacrificio cortaba el animal en pedazos y lo lavaba con agua y entregaba todo a los sacerdotes. Ellos quemaban los pedazos en el altar junto con la grasa, representando la completa dedicación de la persona a Dios. Pero Dios quería más que un sacrificio. Él quería que el pecador tuviera una actitud de arrepentimiento, que la persona estuviera realmente arrepentida de lo que había hecho. Niños, ¿comprendieron?
¡Sí, señor! Muy bien. Niños, además de este sacrificio, cada año se celebraba el Día de la Expiación, que era el día en que el pueblo era limpio de todos sus pecados delante de Dios. Señor, ¿y eso cómo era? La Biblia habla sobre ello en Levítico 16. Miremos. Esta ceremonia la hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote para los judíos era la máxima autoridad religiosa en la tierra. Era el sacerdote que tenía el mayor rango o puesto entre los sacerdotes. Señor, ¿el sumo sacerdote podía ser cualquiera persona? No, Brigitte. El sumo sacerdote era escogido por Dios. Era escogido entre todos los hombres para representarlos ante Dios y para ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados. Y lo hacía por los pecados del pueblo como por los suyos propios, ya que como ser humano tenía muchas debilidades y por eso puede ser comprensivo y paciente con los pecadores. El sumo sacerdote se preparaba para estar delante de Dios. El pueblo llevaba 2 machos cabríos o chivos sin ningún defecto. Uno de ellos debía ser sacrificado como ofrenda por el pecado, por el sumo sacerdote. El chivo perdería su vida y derramaría su sangre para que la gente pudiera ser perdonada por el pecado, por las cosas malas que había hecho. El chivo recibía el castigo que la gente merecía por desobedecer a Dios. El otro chivo debía mantenerse vivo. El sumo sacerdote ponía sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo de Israel. De esta manera ponía los pecados sobre la cabeza del chivo y lo enviaba al desierto con un hombre asignado para eso. Luego el hombre lo soltaba en el desierto. Y de este modo el macho cabrío llevaba todos los pecados del pueblo a una tierra deshabitada. Con esto Dios estaba quitando la culpa del pueblo y no recordaría más sus pecados. Este ritual tenía que repetirse cada año. Niños, tienen que saber que ninguno de estos sacrificios podía quitar los pecados de manera definitiva. El próximo domingo veremos cómo Dios solucionó finalmente el problema del pecado. Estén atentos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Les deseo una semana bendecida. ¡Hasta pronto!